Buenos días. ¿Qué tal? ¿Mucha resaca hoy o qué? ¿Hubo cena? Veo alguna cara así complicada. El truco de no tener resaca es continuar bebiendo, o sea, ya sabéis cómo funciona. Bueno, me presento un poco. Yo soy Alex, soy CEO y fundador de MarsBased, una empresa que voy a presentar ahora. La charla de hoy va a ser sobre escalado de empresas remotas, sobre todo temas de cultura y los challenges que traen este tipo de empresas, ¿vale? Voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que voy a hablar, voy a dar un poquito de background del por qué, hay que entender por qué hay empresas remotas, qué significa el trabajo en remoto como estilo de vida, cómo hacer remoto y cómo no hacerlo. Y voy a presentar dos casos, ¿vale? Voy a confrontar dos casos de empresas en las que estoy directamente relacionado, donde estoy trabajando, donde en una se hace fantásticamente bien, funciona bien, y en otra se hace fantásticamente mal y es, como se dice en latín culto, un puto desastre, ¿vale? Y también voy a hablar con temas de escalado, ¿vale? Porque al final las empresas crecen y el tema del remoto muchas veces pasa a ser más un problema que una solución cuando las empresas crecen, sobre todo si no se hacen las cosas bien. ¿Vale? Dicho esto, empezamos presentándome un poco, ¿vale? Voy a dar un poquito de contexto sobre qué tipos de empresas, sobre los dos tipos de empresas de los que voy a hablar. Pero, antes de nada, me presento un poco, ¿vale? Yo soy una persona que le gusta poco el desplazarse, ¿vale? Odio el commute, el ir al trabajo. De hecho, mi escuela estaba cruzando la calle, mi instituto estaba cruzando la calle, luego escogí la universidad en base a cuál estaba más cerca de mi casa, ¿vale? Luego he trabajado como freelance, he hecho open source, he estado trabajando, descubrí las maravillas del trabajo en remoto cuando todavía no se llamaba trabajo en remoto, se llamaba teletrabajo, y se asociaba a esa persona que trabaja en tu empresa pero no la has visto nunca y es ese friki que vive en el pueblo y se olvidan de invitarlo a las cenas de empresa porque trabaja en remoto, ¿vale? Y pasé por consultoría un poquito más tradicional, ¿vale? Si hay gente aquí de Deloitte, pues igual lo conoce. Hace 6 años dejé este trabajo para fundar mi empresa, una empresa 100% remota que también es una consultora de desarrollo. La gran característica que tiene es que no tiene oficina, ¿vale? Es una de las cosas que chocan mucho, sobre todo cuando vas a los clientes, dicen, os voy a ver a vuestras oficinas. Digo, bueno, pues no tengo, o sea, como no vengas a verme al salón de mi casa, pues no vamos a poder charlar. Entonces, todo esto al cabo de 6 años, ahora somos una consultora de 20 personas, trabajando en clientes internacionales, y también estoy involucrado en una iniciativa que se llama Startup Grind, que es la comunidad de emprendedores más grande del mundo, forma parte de Google for Startups. Igual habéis visto en la presentación que ponía algo de Google for Startups. Google for Startups es bueno, Google ya sabéis cómo es, una empresa muy grande. Google for Startups es solo una pequeña división que gestiona una veintena de proyectos internacionales gestionados por otros equipos a su vez, todos trabajando en remoto, una coordinación bastante bestial. Y en el caso de Startup Grind, que nos ocupa, somos 600 chapters alrededor del mundo, uno en cada ciudad de 150 países distintos, coordinándonos para organizar un evento mensual en cada ciudad. Aquí en Barcelona, por ejemplo, llevamos 70 ediciones de este evento mensual, ¿vale? Y también tenemos un equipo en remoto, etcétera, etcétera. Todo esto voy a explicar un poquito más en detalle, ¿vale? Bueno, como comentaba, esta es la slide que no me había preparado porque es la de presentación de mi empresa. Al final es una consultora de desarrollo que lo que más choca es que tenemos el equipo 100% distribuido. Ahora mismo en España, hemos tenido por otros países, pero están todos en remoto porque no tenemos oficina, ¿vale? Todo esto parte de la idea de que el trabajo en remoto es un estilo de vida, ¿vale? Porque hay mucha gente que cree que el remoto es una ventaja o es una manera de atraer al talento. Es decir, no, yo te ofrezco trabajo en remoto como beneficio si vas a entrar en mi empresa. Puede ser, pero muchas de las veces que eso se implementa así, no acaba funcionando del todo bien. ¿Por qué? Porque el remoto no está en el ADN de la empresa, ¿vale? Al final de todo voy a hacer una pequeña reflexión a nivel de cultura. En resumen, me imagino que todo el mundo sabe lo que es el trabajo en remoto, pero voy a hacer mi descripción de lo que es el trabajo en remoto, ¿no? Cuál es la actitud y los skills que hacen falta para trabajar en remoto. La gente que trabaja en remoto es gente que es capaz de autogestionarse, debería ser capaz de autogestionarse. Tiene que tener buenos skills de planificación. También es capaz de improvisar soluciones, ¿vale? Si alguien está trabajando en remoto, estamos viajando, estamos en otro país, estamos en un hotel, tienes una reunión, tienes que planificar esa reunión. No puede ser, a ver dónde estoy hoy, 5 minutos antes voy a buscar un bar para buscar un wifi y hacer esta llamada. Eso no es buen trabajo en remoto, ¿vale? Tienes que tener ya ese trabajo previo de planificación hecho, por ejemplo. La persona que trabaja en remoto tiene que tener unos skills de comunicación fluidos y excelentes, ¿vale?
¿Alguien conoce la empresa Basecamp? Levantad la mano si alguien conoce la empresa Basecamp. Si no, bueno, si estáis aquí seguramente es que algo de Basecamp conocéis. Puedo recomendaros, para los que no, recomiendo los libros que tienen Rework y Remote No Office Required, que uno de ellos habla de cómo reinventar el trabajo y hacer empresas mucho más ágiles, si queréis llamarlo. El otro es de cómo trabajar sin oficina, ¿vale? Entonces, ellos tienen una cosa del paradigma de su hiring que me gusta muchísimo, que dice, no fichamos a nadie que no sea un buen escritor. ¿Por qué? Porque todo el trabajo funciona de manera síncrona, ¿vale? Hay que cambiar el paradigma del trabajo en una empresa remota, pasa de ser de síncrono, de nos vemos en la oficina, charlamos, te llevo a una sala de reuniones, te pido cosas, vengo y te hago el típico tap on the shoulder, ¿no? Te doy el toquecito en la espalda y empezamos a hablar, a trabajo asíncrono, deslocalizado, ¿vale? Sin sincronización. ¿Qué quiere decir eso? Un email es preferible a una llamada. Un post en Basecamp, una discusión en Basecamp es preferible a un chat uno a uno, ¿vale? Ese tipo de cosas. Lanzamos la comunicación sin esperar una respuesta inmediata. ¿Y qué no es remoto? ¿Para qué no es remoto para nosotros, para los que trabajamos con la mentalidad de remote first? ¿Vale? Ahora voy a explicar también este concepto. Hay que acabar con la concepción, los falsos mitos de que trabajar en remoto es el típico tío que trabaja en pijama desde casa, que se levanta tarde, que trabaja a cualquier hora del día, ¿sabes? Que reparte todas sus horas y empieza por la mañana, luego se va al gimnasio, luego come un rato, luego trabaja un poquitín más, luego se va a ver a sus amigos y acaba trabajando hasta las 4 de la madrugada y trabaja cuando le viene bien. No. Cuando cuando todo pasa por delante del trabajo, eso no es remoto, ¿vale? Tú al final, el remoto es una responsabilidad. Tú tienes que hacer tu trabajo, como tendrías que hacer tus 8 horas al día. Bueno, quizás 12 o 15 si estás en una consultora más tradicional, eso también pasa, pero si tienes un trabajo, eso tienes que hacerlo. Cuando todo pasa por delante, quizás no eres tan bueno trabajando en remoto, y eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Y tampoco lo es, evidentemente, la típica excusa de esconderse de los clientes, eso lo hemos escuchado todos. Tuve un diseñador freelance que trabajaba en remoto, que no me entregó lo que quería, que lo entregó tarde, no me comunicaba bien, o un proveedor de desarrollo, lo que fuera, cualquier cosa. Eso no es un buen trabajador en remoto, ¿vale? El resumen para mí es, en los entornos remotos, tú eres tu propia oficina, ¿vale? Tú tienes que encargarte de proveerte con las herramientas, las rutinas, y todo lo que te haga falta para poder desempeñar tu trabajo correctamente, ¿vale? Es decir, si estás viajando tienes que llevarte pues, tu portátil, tienes que encargarte quizás de llevar un aparato de wifi portable, tienes que encargarte de encontrar entornos donde hacer las llamadas sin que sea con mucho ruido, sin tener cosas raras de fondo. Tengo el caso de un amigo que tenía una empresa de consultoría de desarrollo y el tío dice que una vez tuvo que hacer una llamada en medio del desierto en Australia y a media llamada le vino un canguro. O sea, se le puso un canguro detrás, ellos no lo veían, pero el cliente flipó, evidentemente, ¿no? Eso no es serio, eso no es para nada serio, ¿no? Como digo, tienes que tener tus horarios, tienes que definir bien tu entorno de trabajo, tienes que asegurarte que la calidad del wifi sea buena, que puedes llevar a cabo todas tus tareas como si estuvieras en una oficina, ¿vale? Eso es hacer trabajo en remoto correctamente. Lo otro es un parche, ¿vale? ¿Qué pasa? El caso es que hay muchas empresas que son reacias al tema del remoto. Me gustaría preguntar, ¿en vuestra empresa os ofrecen trabajo en remoto? Levantad la mano. ¿Es una posibilidad? Vale, la mayoría sí, ¿no? Pero hay mucha gente que no. ¿Por qué? Bueno, hay muchas casuísticas. Tenemos el caso de esta empresa que no voy a nombrar, ¿vale? Pero es una startup, o sea, choca mucho más porque es una startup que era remotofóbica, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no hacemos trabajo presencial, todo lo hacemos desde casa o desde donde trabajen nuestros trabajadores, ¿no? Pero nos piden trabajo en remoto, evidentemente no lo hacemos. Pero siempre me gusta indagar el porqué, ¿vale? Evidentemente, en el 95% de los casos siempre tuvimos a una empresa que trabajaba en remoto y funcionó mal. Y por eso ya no voy a hacer así, ya no voy a permitir el remoto. Bueno, eso quiere decir que si algún día fichas a una persona americana y te sale mal, no vas a fichar ningún otro americano, ¿no? O sea, para mí es el mismo caso. ¿Qué pasa? Que esa empresa nos dice, bueno, tenéis que venir aquí a Madrid, porque la empresa es de Madrid en concreto, para trabajar aquí presencialmente, porque la parte de management está aquí. Digo, vale, perfecto. Unos días presenciales al principio del proyecto de kickoff lo podemos hacer. Y luego, bueno, luego os tenéis que coordinar con el equipo que tenemos en Barcelona, que es el de desarrollo. Digo, y tenemos que ir a Barcelona. No, tenéis que estar en Madrid. Ok.
¿Y con quién más nos tenemos que coordinar? Bueno, no, también tenemos que coordinar con sistemas que lo tenemos en Valencia. Digo, espera. Y luego con el departamento de marketing que está en Colombia. Digo, fantástico, o sea, estáis trabajando en remoto y a mí me obligáis a venir a vuestra oficina. O sea, ¿qué carajo es esto, no? Las empresas multidepartamentales, internacionales o simplemente que tienen distintas oficinas, incluso en la misma ciudad, ya trabajan de manera remota, ¿vale? Evidentemente, algunos con mejores prácticas, algunas con menos, pero el tema de la presencialidad es algo que está muriendo, ya lo estamos viendo, pero todas las prácticas que hacemos las empresas remotas ya las tienen la mayoría de las empresas, ¿vale? Canales de comunicación estandarizados, plantillas, procesos, etcétera, etcétera. No cambia. El hecho es que unos te obligan a ir a la oficina y los otros no. Esa es la gran diferencia entre este tipo de empresas, ¿vale? Dicho esto, voy a ver cómo vamos bien de tiempo. ¿Cómo hacer remoto? ¿Vale? Vamos a empezar a hablar de cómo hacer remoto de manera correcta, ¿vale? Esto es todas las empresas hoy en día. O sea, se están preguntando qué cojones es el trabajo en remoto. ¿Esto es remoto? ¿Esto no es remoto? ¿Tengo un tío que le doy un día a la semana opcional, es remoto? Lo hago obligatorio para todos los departamentos, pero el mismo día a semana, porque todos los otros días tenemos que hacer dailies y reuniones presenciales y todo esto. ¿Esto es remoto? ¿O tengo una offshore en otro país donde evidentemente el coste de producción es mucho más bajo? ¿Esto es remoto? ¿No lo es? ¿Qué es? Tranquilos, nadie sabe exactamente lo que es el remoto. O sea, esto no va a ser una charla de yo sé lo que es el remoto y vosotros no sabéis nada. Nadie lo sabe exactamente. Cada uno lo implementa a su manera, igual que otras metodologías, ¿no? Hay varios tipos de empresas. Hay, por ejemplo, los que son soft remote, que llamamos, que son empresas que tradicionalmente tienen una oficina y que opcionalmente te ofrecen como ventaja el trabajar en remoto. Pero más que nada eso es casi la flexibilidad de conciliación familiar, ¿vale? Tengo que quedarme con mi niño, se ha puesto malo, mi madre requiere cuidados, no sé qué, esta semana voy a trabajar en remoto. Ok, ¿vale? Pero tú habitualmente tienes que ir a la oficina, ¿vale? Son empresas que tienen esta cultura de estar en sincronía por defecto, ¿vale? Y que tradicionalmente tienen bastante micromanagement por la parte del remoto. Es decir, el día que estás en remoto se aseguran que trabajas como el que más, ¿vale? O sea, te van a pedir que contestes cualquier correo, te van a hacer una llamada a las 9 de la mañana y otra a las 6 de la tarde y varias de check-in durante todo el puto día, ¿vale? Eso, ¿por qué? Porque no te ven en la oficina y sufren. Tienen el horror este de decir, ¿qué cojones ¿dónde está esta persona? Estará trabajando, pero no se preocupan que la gente en la oficina esté trabajando. Eso les da igual, porque están ahí. Las empresas que somos hard remote son las empresas que tradicionalmente, pues como Basecamp, por ejemplo, ahora, antes tenían oficina, pero ahora no tenían oficina y que están concebidas desde el principio, ojo, esto es muy importante, están concebidas desde el principio para pensar que todo se tiene que hacer en remote first, ¿vale? O sea, la primera opción siempre tiene que ser el remoto. Y luego, si tú quieres, puedes ir a una oficina, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, ¿cómo implementamos eso? Tenemos 3, 4 trabajadores que van a espacios de coworking, no pueden trabajar desde casa, ¿vale? Dicen, no quiero trabajar desde casa, tengo distracciones, tengo movidas familiares, tengo lo que sea, pero van a un coworking y otros van a oficinas compartidas, ¿vale? Entonces, eso puede ser, pero tienen la libertad, tienen la metodología, las herramientas y toda la estructura para poder trabajar en remoto cuando quieran, porque no tenemos que cambiar nada para hacerlo, para permitirlo, ¿vale? No tenemos que abrir accesos, no tenemos que implementar una VPN, no tenemos que hacer nada, porque todo está abierto por default, por ejemplo, ¿vale? Entonces, son horarios fluidos y somos asíncronos por naturaleza, como he comentado antes, ¿vale? Ventajas y desventajas. Muy rápidamente, si ya estáis familiarizados con eso, es ventajas del trabajo en remoto, pues acceso a talento en cualquier sitio, pues tener una persona, nosotros tenemos un desarrollador en Avilés, por ejemplo, 2 en Granada, 2 en Valencia, 1 en Elche, 1 en Murcia, están repartidos, ¿no? También es más fácil dejar de competir con las otras empresas de Barcelona que al final se están comiendo las unas a las otras, se están picando los developers cada día, ¿no? Flexibilidad, productividad, independencia y reduce mucho el burnout, ¿vale? El caso es que en la mayoría de empresas remotas la rotación de plantilla es mucho más baja, ¿vale? Pero en un orden de magnitud menor respecto a empresas presenciales. En nuestro caso hemos perdido 3 developers en 6 años. O sea, ¿qué otra empresa puede decir eso, ¿no? En empresas más... bueno, desventajas que tiene el trabajo en remoto, por ejemplo, es que, y aquí viene la parte de challenge, voy a focalizarme más en problemas que no en ventajas, ¿vale? Todo el mundo, sobre todo en conferencia, muchas charlas de las ventajas, que guay es el remote, todo eso, vamos a hablar mucho de los problemas y lo que no funciona, ¿vale? Que al final creo que eso es mucho más útil para la gente que quiere implementarlo.
Primero, es muy difícil mantener una cultura de empresa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no estás en constante contacto con tus peers, ¿no? Con tus compañeros. No los ves cada día, no ven cómo actúas, solo ven cómo piensas o cómo comunicas, pero no ven cómo actúas. O sea, un jefe que está en la oficina y es una empresa que quizás tiene el punto este de elitista y ve que los jefes, pues bueno, nunca hablan con sus subordinados y no tienen tiempo para tus problemas y todo eso, ahí ya no es una cuestión de comunicación, es una cuestión de cómo actúan. Eso en una empresa no se ve. Por bien que nosotros, por ejemplo, a nivel de dirección, podamos hacer muchas cosas para nuestros empleados, quizás no se ve si no lo comunicamos. O sea, si no hay un post en Basecamp, no sucede nada en la empresa, ¿vale? O si no hay en Slack, ¿vale? Al final es mucho más diluido el mensaje. Otro inconveniente que hay es que tardas mucho más en generar confianza y relaciones con tus empleados, ¿vale? Ya no solo con tus empleados, sino con la gente con la que trabajas. Ellos a nivel de equipo también pasa. ¿Por qué? Porque no se ven muy a menudo. Algunas de estas empresas, algunas empresas remotas no se ven nunca. O se ven, conozco una aquí en Barcelona y Mobile ya se ven una vez al año, 2 veces al año, hacen un retreat, punto. Se ven 2 veces al año, ¿vale? Nosotros nos vemos cada 2 meses, por ejemplo, en Marspace. Eso igual hace que fluya un poquito más esta comunicación y esta empatía, pero no tanto como los que se ven cada día en una empresa. En eso estaremos de acuerdo, ¿no? Que al final, en los primeros 3 días que estás en una empresa, acabas empatizando rápidamente con 2 o 3 personas que te ayudan, que te explican todo, que te sacan a comer, que te invitan a un café y que empatizan mucho más con tu proceso de ramp-up, ¿no? Eso en una empresa remota es muy jodido, es uno de los challenges que hay. También puede ser más caro, o sea, hay que acabar con la concepción de que las empresas hacen el remoto para ahorrarse oficinas. Al final acabas pagando más vuelos y más coworkings y más oficinas, con lo cual acaba siendo una empresa más cara hacerlo en remoto, ¿vale? Evidentemente todas las ventajas compensan el hecho de los costes, pero sí que es verdad que no se cumple eso de que hacer la empresa remote va a abaratir los costes de la gestión de los empleados, oficinas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y otra verdad difícil, ¿vale? Es no todo el mundo puede hacer remote, ¿vale? Si vosotros trabajáis en entornos remote y queréis contratar empleados remote, mi consejo es no contratéis nunca a gente que quiere hacer remote y que piense que puede hacerlo. Contratad solo a gente que lo haya hecho ya. ¿Vale? Es jodido porque reduce mucho el pool, pero vas a tener menos falsos negativos que falsos positivos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? La actitud no basta para trabajar en remoto. Todo lo que he dicho antes de el self-management, responsabilidad, comunicación, todo eso, van a tener que aprenderlo a la par que hacen el proceso de adaptación en una empresa en la cual ya es complicado de por sí, porque es complicado distribuir y explicar la cultura, es complicado de familiarizarse con los compañeros de trabajo, encima tienes que aprender las skills que hacen falta para poder ser un buen trabajador en remoto. O sea, es muy jodido y nosotros hemos tenido un par de casos, ¿vale? Un par de casos en los que pues no ha funcionado, gente que quería hacer remote, le hemos dado oportunidad y no ha salido bien. ¿Cómo detectarlo? De hecho, detectar los problemas en empresas remotas y sobre todo la gente que trabaja más es más complicado que detectar que las cosas van bien o la gente que trabaja de menos. Me explico. Eso se aplica en entornos de desarrollo, ¿vale? Porque al final es en lo que estoy yo familiarizado. Pero una persona que trabaja de más, quizás esto no lo va a saber nunca. Digamos, si yo apago mi Slack a las 6 de la tarde, pero tenemos un desarrollador que, hostia, no llego con el trabajo, no sé qué, estoy súper motivado, y lo enciende y no enciende Slack, o empieza a trabajar a las 12 de la noche y se está hasta las 4 de la madrugada, es difícil verlo. Es muy difícil, porque ya no lo ves en la oficina al final puedes obligar a que se vaya todo el mundo, pero es mucho más complicado eso. O problemas de alguien que está desmotivado, que está triste, o sea, que está teniendo problemas de, yo qué sé, que no duerme bien porque sus niños pues están malos, ¿no? No duermen bien porque acaban de tener un crío. Eso es jodido y por una videoconferencia es muy raro verlo, ¿vale? De hecho, una buena práctica que hacemos nosotros, y creo que está bien que compartirla, es que todas las llamadas por defecto llevan vídeo, ¿vale? Tienes que ver la cara de todo el mundo. Eso ayuda
a hacer sobre todo el tema de mantener la cultura de empresa relativamente, pues sí que es verdad que te ayuda a empatizar mucho más cuando te ves con la gente, ¿vale? Ayuda a hacer también que la gente esté concentrada en la llamada y no esté por otras cosas, pero también puedes ver caras de cansancio, gestos, o sea, gente que resopla demasiado, etcétera, etcétera, ¿vale? Creo que eso ayuda muchísimo, porque es uno de los grandes retos, el tema de la soledad del developer, ¿vale? Del trabajador en remoto, perdón. La persona que trabaja en remoto, que, bueno, ya un punto a partir del año y medio, que si no tiene una vida muy social, le empieza a afectar en lo personal, ¿vale? Y eso es jodido. Hay perfiles que tienen más interacción social por su naturaleza, que quizás van a eventos, que quizás de por sí son más sociables, pero hay gente que no, y que literalmente en una semana quizás solo se han visto con su familia y no han salido ni de casa. Y eso es jodido. Hay que forzar este tipo de interacciones porque si no se puede convertir en un problema y lo dejan y acaban volviendo a entornos de oficina, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son mis consejos para cómo hacer remoto de manera correcta, ¿vale? Una es coger un modelo, soft remote, hard remote, no remote, y quedarse con él. O sea, la transición es lo peor que se puede hacer, sobre todo si hay back and forth, si implementas y desimplementas, ¿vale? Eso es gente que empieza, ve a los pocos meses que, hostia, no está yendo bien, se me está yendo de control y vuelve para atrás. Eso es fatal, porque ahí sí que te cargas la empresa, ¿vale? Como he dicho, contratar gente que ha hecho remote anteriormente, sobre todo que cambiar la cultura del micromanagement a una cultura de confianza. O sea, si tú tratas a la gente como adultos, se van a comportar como adultos, ¿vale? Una minoría siempre se va a aprovechar de eso y como más grande sea la empresa, esa minoría pasa a ser más significativa. Pero por lo general, el micromanagement es lo más tóxico que puedes hacer en una cultura de remoto, ¿vale? Y esto es lo que he dicho, ¿no? ¿Cómo hacerlo mal? O sea, si lo haces para ahorrarte dinero o sobre todo los modelos híbridos, ¿no? Modelos híbridos, un concepto que no acabo de explicar bien aquí. Modelo híbrido, ¿qué quiere decir? Tengo gente en mi oficina, pero una división está 100% en remote. O los desarrolladores pueden hacer remote, pero administración, marketing, ventas, no sé qué, no pueden, ¿vale? Ojo a este concepto. Ciudadanos de primera y de segunda categoría, ¿vale? Cuando una empresa está 100% remote o 100% en oficina, todos nos sentimos por igual. Pero a la que ves que uno tiene como el remote, el trabajo en remoto, como una ventaja muy significativa respecto al resto de la empresa, se crean empleados de primera y de segunda. ¿Por qué? Eso lo hemos visto lo vemos en muchas empresas en las que hay pues, una sede principal, luego hay sucursales. Todo se decide en la sede principal, ¿vale? Entonces en las sucursales te llega la noticia ya hecha. Aunque igual el proyecto lo estás llevando ahí, pero se ha decidido en otro sitio, ¿no? Si hay una empresa que tú tienes tu oficina y luego tienes gente trabajando en remoto, vas a acabar decidiendo, sobre todo si la dirección está en la oficina, van a acabar decidiendo las cosas porque quedan para comer, porque hacen el café juntos, porque se encuentran todo el rato, porque igual después van a tomar unas cervezas, o porque es más fácil. Entonces, invitar a la gente del remoto, es que este no está bueno, necesitamos algo urgente, hablamos tú y yo y luego se lo comunicamos. Entonces, creas esta cultura de empleados de segunda categoría que no es para nada positiva para la empresa, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando la empresa crece? ¿Vale? Y ahora vienen los tamaños los problemas XXL, ¿no? En tamaño grande. Sobre todo la mayoría de problemas en el trabajo en remoto vienen por la parte del crecimiento, ¿vale? Esta cultura de crecimiento, el hockey stick growth, ¿no? La cultura de crecimiento exponencial, sobre todo en las startups, modelo de venture capital, pillo financiación y paso de 2 a 200 empleados en un año y medio. No hay manera de consolidar procesos ahí. O sea, muy poca gente hace esto de manera correcta, ¿vale? ¿Por qué? Sobre todo porque las cosas nuevas pasan a ser viejas de manera muy rápida. Hay management que no está preparado para eso. O sea, alguien que no ha gestionado a 200 personas pues no puede estar en la parte de dirección de una empresa de este tipo, por ejemplo. Y sobre todo porque entras en una cultura de estoy tan ocupado que no me puedo encargar de revisar que los procesos, metodologías, las personas, las herramientas estén bien, ¿vale? Estás demasiado ocupado porque estás creciendo. Y tus KPIs son el headcount, ¿no? El crecimiento de empleados, pues ya sea por mes o por año. Entonces, ¿qué pasa? Te pones eso como objetivo a cualquier coste. Eso es en la mayoría de casos. Luego hay 2 o 3 casos, si os interesan los casos, echadle un vistazo a los casos Stripe y Google, que para mí son referencias de cómo han crecido
bien. Luego, evidentemente, cada empresa tiene sus cosas, pero sí que es verdad que con su cultura, con su management, también la tradición de fichar a gente muy bien preparado, eso ayuda a que puedas hacer una transición de este tipo de manera correcta, ¿vale? La mayoría de los problemas vienen por la parte de crecimiento. Pero sobre todo, lo que decía, los modelos híbridos no acaban de funcionar bien, ¿vale? Y como más creces, todavía es peor, porque entonces la empresa crece y así que pasas a tener una oficina en otro sitio, pasas a tener ciertos empleados, un grupo de freelance por aquí, unos proveedores en remoto, los otros en la oficina, etcétera, etcétera. Crece, ¿vale? ¿Y qué es lo que acaba pasando? Que es que se crean silos de información, ¿vale? Ese concepto tan conocido de los silos. ¿Eh? Es verdad, pasa, pero también pasa incluso en empresas remotas, que puede ser que tú tengas 4 o 5 empleados que están en el mismo sitio, están en la misma ciudad y acaban quedando o acaban estando en la misma oficina y ellos se crean este silo de información en más pequeña escala quizás, pero eso sucede, ¿vale? Si no está bien implementada la cultura de comunicar por defecto, hacer una cultura de transparencia, por ejemplo, se acaban creando silos, ¿vale? Lo que he comentado, los empleados de segunda y tercera clase, y sobre todo lo que he dicho, que también hay gente, lo hemos visto en casos de cenas de empresas que, hostia, se nos olvidó invitar a la gente que tenemos en remoto. Eso ha pasado, yo lo he visto, entonces eso también puede pasar. Que no los tienes en cuenta, no solo en ese caso, pero no los tienes en cuenta para ciertas llamadas, para ciertas reuniones, ciertas decisiones, porque te urge y pillas a la gente que tienes en la oficina. Entonces, el valor de esa persona se diluye muchísimo, ¿no? Y creo que me quedan 5 minutos para comparar los dos modelos. No va a ser suficiente, pero bueno, podemos, en el momento de las preguntas, quizás podemos profundizar un poquito más, ¿vale? Esto ya he hecho la definición, pero básicamente el modelo que funciona bien es el modelo de crecimiento sostenido, como hemos tenido nosotros al final en nuestra empresa, en el que trabajamos con 6 time zones distintos, gente distribuida. Siempre trabajamos con overlap de horas, por ejemplo, y la documentación está siempre abierta por default, por ejemplo. Esas son cosas muy, muy importantes en entornos 100% remotos. Y en Startup Grind, que como venía diciendo, no es el paradigma de cómo utilizar remote de manera correcta, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí al final tienes un mogollón de gente con un modelo de crecimiento exagerado y luego tienes como gente en modelo híbrido, tienen una oficina, entonces se decide todo en la oficina y los que no, pues bueno, ya se apañarán más o menos. Hay time zones que no se solapan, entonces hay gente que tiene que hacer llamadas a las 2 de la madrugada, a las 6 de la mañana, cosas exageradas y sobre todo hay una distribución brutal de conocimiento que nadie sabe exactamente dónde están las cosas. Y hay portales con información replicada, eso acaba pasando cuando no tienes esta cultura de comunicación. Y una cosa muy importante es, por favor, no utilicéis Slack como herramienta de comunicación y de documentación en general, ¿vale? O sea, en Startup Brain se está utilizando Slack como para comunicar a todo el mundo las cosas, se hace por Slack. Sobre todo si no pagas con Slack, que es lo que pasa ahí, solo tienes acceso a los 10.000 últimos mensajes y con más de 1.200 personas es bastante probable que en media hora hayas pasado los 10.000 mensajes, ¿vale? Entonces, un mensaje mandado ayer, yo ya no lo voy a ver, no voy a tener acceso, no puedo ni buscarlo. Entonces, eso es pésimo. Vamos a pensar más en temas de el hiring, ¿vale? Voy a hablar muy rápidamente con temas de hiring. ¿Qué cultura hay de hiring? ¿Vale? Empecemos por la parte que no funciona. Quizás voy a hablar también algo negativo que hacemos en nuestra empresa, ¿vale? Que quizás, o sea, nosotros tenemos un approach muy conservador, ¿vale? Nos cuesta muchísimo hacer hiring, vamos muy lentos, porque buscamos un tipo de persona muy específico y tenemos tantos criterios que al final acabamos filtrando mucha gente que quizás podría haber funcionado, pero no, ¿vale? Entonces fichamos tan lento que como uno salga mal, nos duele mucho, ¿vale? Entonces hay que buscar un balance entre ser demasiado exagerado con los criterios de fichar y ser demasiado estricto o ser demasiado laxo, que quizás es lo que pasa en el otro lado. O sea, habría que haber un modelo más central, ¿vale? A largo plazo va bien, porque creas una cultura de empresa más consolidada, pero es verdad que no puedes dar salida quizás a tantos proyectos como te gustaría. Y por el otro lado, en Startup Brain se hace más hostia, necesito a alguien que sea actitud versus aptitud, que sea un hustler, como se suele decir, tío que pueda hacer las cosas bien, y ya está. Y la mayoría, hay mucha rotación, porque no se puede transmitir bien la cultura de empresa, no queda claro las directrices, no queda claro esto, la comunicación no fluye, no encuentras las cosas y hay muchísima rotación. Entonces,
hay que buscar un modelo balanceado, ¿vale? Hay que creer quizás en gente que quizás no pasa todos tus filtros, darles más oportunidades, pero por otro lado no puedes fichar a cualquier cosa que se mueva y tenga dos piernas, ¿vale? ¿Cómo se hace la distribución de información? Esto creo que es de lo más relevante aquí de la charla, que es, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos nosotros en Massbase? Slack es comunicación para, digamos, de empleados, tal, pero lo bueno es que la política que tenemos es todos los mensajes tienen que estar en canales abiertos, ¿vale? Nada de mensajes directos, para evitar presiones de clientes, tenemos a los clientes en Slack también, para evitar presiones de clientes, eso pasa mucho, ya lo sabéis los que estáis en consultoría, pero también de los jefes o cosas. Si hay cosas personales se hablan privado, evidentemente, pero tenemos canales para todo. Y luego Basecamp. Basecamp es donde se consolida la comunicación, ¿vale? Ahí en Basecamp se ponen las decisiones de empresa, las discusiones, qué gemas vamos a utilizar en estos proyectos de Ruby, cómo vamos a hacer la arquitectura de estos proyectos de Angular. Y sobre todo tener una actitud proactiva de comunicación. Es decir, yo no me espero a que me pidan la información, voy a pasarla yo. Hoy he hablado con este cliente, me ha dicho, hablo esto, ¿vale? O sea, lo comunico. Mientras que en el otro modelo, vale, ¿eso qué quiere decir? Que aquí tienes overcommunication, demasiada comunicación. Puede ser, esto también te genera que los empleados desconecten de ciertas áreas. Demasiada comunicación hace que pierdas interés por cosas, ¿vale? O sea, y en StartupBrain tenemos el caso contrario. Hay solo Slack, o sea, es un putiferio de información alucinante, no está estandarizado, con lo cual uno se crea un Google Sites y el otro usa un Notion y el otro usa unas notas, pasa un email y el otro te deja un archivo en Google Drive, ¿vale? Bueno, entonces, el reporting no es frecuente, con lo cual no sabes cuándo te va a llegar la información de ventas o la información de marketing o los nuevos assets gráficos, etcétera, etcétera, y se genera una infinitud de documentos y de tipos de información súper dispersa. Eso evidentemente no es muy positivo, ¿vale? No me va a dar tiempo ya al tema de hablar de distribución de empleados, pero básicamente creo que ya he dado una idea de cómo están estructuradas las empresas. Quizás en la parte de preguntas podemos hacer esta parte. Quiero acabar solo con una reflexión, ¿vale? Esto también lo he comentado, que es el tema del overworking, es muy difícil de detectar. Esta es la reflexión final, ¿vale? Para acabar con la charla. Todo tiene que ver con la cultura, ¿vale? O sea, el remote no se entiende si no está en el ADN de la empresa, ¿vale? O sea, ¿cómo implementas remote? Tiene que ver cómo te comportas tú como empresa, qué valores tienes, qué herramientas tienes, qué expectativas tienes de tus empleados y cómo te comunicas tú como creador de la empresa, ¿vale? Entonces, has implementado el remote porque está en tu ADN de innovación, transparencia, etcétera, etcétera, o lo has implementado porque es una necesidad. Y aquí dejo la reflexión. Se está implementando como necesidad hoy en día para que no se vaya la gente de la empresa. Y eso probablemente no vaya a solucionar el problema. Y ya está. Hasta aquí la charla. Creo que dejo abierto para preguntas. Gracias. Si hay alguna pregunta, me han dicho que no hacen muchas preguntas en esta conferencia. Ay. Es broma, siempre funciona. Para picar a la gente, hay que decir. Hola, buenas. Has explicado un poco cómo es el proceso de comunicación escrita, entiendo. El proceso de comunicación cuando necesitas hacer reuniones, incluso workshops de design thinking, ¿esto lo hacéis o cómo lo cubrís? Sí. Explico brevemente los dos casos, que igual me va a ayudar esta herramienta, esta slide, ¿vale? Tienes razón, la parte presencial, ¿vale? Voy a hacer los dos casos. Mira, empiezo por el de StartupBrain, que creo que hacen cosas muy chulas, por ejemplo, en este caso. Temas presenciales, hacen bastantes o sea, como es una comunidad de emprendedores que vive muchas conferencias, van a las conferencias, o sea, se reúnen en distintas conferencias, ¿vale? O sea, no es tanto, nos vamos a reunir en la oficina, hostia, hay la conferencia, Web Summit, por ejemplo, en Lisboa, hace 2 o 3 semanas, van y se reúnen ahí, ¿vale? O hacen un retreat de empresa y se van una semana, pues con todo pagado, tal, y ahí hacen más parte más creativa. Hay empresas, te diré,
que, por ejemplo, lo que hacen es cada X tiempo, cada 2 o 3 meses, hacen una semana de solo trabajar en proyectos internos y se van a una masía, a una casa rural, lo que fuera, y ahí hacen este tipo de decisiones. A nivel de reuniones ejecutivas esas de la que quieres saber tú, seguramente, son más de... Ahí, por ejemplo, estas ellos los implementan a nivel de necesidad, y ahí son super micromanagement, ¿vale? O sea, no es un ejemplo. No es un ejemplo porque, ¿qué pasa? Que como tienen gente por todo el globo, pasa eso, que como todo se decide desde Estados Unidos, ellos deciden que Estados Unidos es la hora en la que se trabaja y punto. Entonces, tú estás en India, te va a tocar trabajar hasta muy tarde, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros en Marsbase? Que creo que aquí sí que es un poco más positivo el ejemplo. Por ejemplo, no hacemos reuniones por default, ¿vale? No hay reuniones. El hecho de que no hagamos reuniones ni comunicación síncrona hace que cuando tú verdaderamente lo necesites, puedo hacer una llamada contigo. Porque no he tenido interrupciones durante todo el día. ¿Vale? El ejemplo paradigmático es el de alguien que te envía un correo dentro de la misma oficina y te viene a dar la palmadita en la espalda. Oye, ¿has visto mi correo? Y todo el mundo que haya trabajado con Microsoft Exchange sabe que no ha llegado todavía el correo porque tarda 2 minutos. Esa persona ha llegado antes que el correo. Dice, no, aquí está el correo que me has mandado, ¿no? Ahora, ping, te aparece el... Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Por no hacerlas, precisamente, cuando realmente toca hacerlas, la gente está más predispuesta. Eso es uno. Con clientes, por ejemplo, ¿qué hacemos? Concentramos las llamadas y las estructuramos de pues, una vez a la semana. Una vez a la semana tú recibirás, por default, todo en asíncrono, pero es verdad que hacemos una llamada con cada cliente a la semana por temas de trust, por temas de confianza, ¿vale? Para que nos vean la cara. ¿Vale? Pues simplemente por eso, no por reportar. O sea, el report lo has tenido antes. Tú te lo miras, decides lo que tengas que decidir y lo charlamos por ahí. Y en la llamada es más de generación de confianza y de charlar y de empatía y algunas cosas dudas, ¿vale? Pero no te voy a leer un report en una llamada, no te voy a explicar unas slides en una llamada, no vamos a hacer brainstorming en llamadas, ¿vale? Porque eso es una cultura, entras en la cultura de vamos a hacer llamadas o reuniones por hacer llamadas y reuniones. Eso la gente de Basecamp lo explica bastante bien. El hecho de que hagas tantas diluyes el contenido y la importancia de cada una de ellas. Entonces, cuando hay una reunión en la empresa es como, hostia puta, hay una reunión. O sea, aquí se va a decidir algo tocho, ¿no? Para hacer temas más creativos, que eso es, por otro lado, donde sufrimos más las empresas remotas, ¿vale? Las empresas remotas son muy buenas en productividad, pero sufren en creatividad, ¿vale? Entonces, quizás para un estudio de designers, no es tan bueno, pero para empresas de desarrollo es ideal poder trabajar sin interrupciones, ¿no? Entonces, sí que nosotros, por ejemplo, tenemos una parte creativa, que es la de cada mes y medio, 2 meses, hacemos o una hackathon online para trabajar en proyectos creativos, donde todos estamos conectados a la vez y vamos trabajando en proyectos internos, o nos juntamos presencialmente 1 o 2 días y hacemos cosas de empresa, ¿vale? Decidir cosas. Entonces, como que no he decidido nada durante 1 mes y medio, 2 meses, perfecto. Ahora sé que me lo preparo, me lo tengo que preparar porque tengo esta ventana de oportunidad. No hay cualquier momento para proponer este tipo de cosas. No sé si he contestado, ¿sí? Muy ampliamente. Ay, ay. Hola. Hola, ¿qué tal? Si la recomendación es trabajar de una manera síncrona, ¿cómo incorporas frameworks que son muy rígidos con sus ceremonias como Scrum dentro de la dinámica remota? Temía esa pregunta porque sabía que viniendo a una conferencia de Agile alguien me iba a preguntar ¿cómo implementáis Agile, los Scrum, todo eso? Te lo adaptas a tu manera. O sea, al final, ya sabéis lo que es Agile. O sea, una serie de concepción, una serie de detalles. Cada empresa lo implementa a su manera. Nosotros empezamos trabajando, o sea, no implementamos ni Scrum ni Agile. Hacemos una metodología parecida a lo que son los boards de Kanban, por ejemplo, sobre todo para los proyectos de desarrollo, ¿vale? Con los diferentes estados. Pero eliminamos toda la burocracia, todo el papeleo, ¿vale? Porque venimos precisamente de empresas en las que la parte del papeleo, la burocracia, la metodología, pervirtió todo lo que es el proceso de avance. Entonces te pasas más tiempo haciendo reporting, los Excels, las estimaciones con los puntos en series de Fibonacci y todas estas cosas, que al final dices, no es muy realista. O
O sea, yo voy a estimar estas tareas, quiero estimar una tarea en 12 días, pero la serie de Fibonacci no me permite hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Primero, como consultora, por ejemplo, al menos en MassBase, nos adaptamos mucho a la metodología del cliente. Entonces, ahí vas según te diga el cliente. Luego, para nuestros proyectos internos sí que tenemos una metodología propia, ¿vale? Pero más basada en realmente en, perdón por el cliché, más basada en sentido común, decir, vamos a pillar las 4 cosas que nos interesan de Agile o de Kanban o lo que fuera, pero no vamos a... Al final, para empresas tan pequeñas no tiene tanto sentido. O sea, aquí somos 20. Y en Startup Line tiene sentido si tienes experiencia, ¿vale? Y realmente todo el mundo está committed y está alineado. Pero con este guirigall, si me permitís la palabra, no se puede implementar de manera correcta y seguramente van a intentar implementarlo ahí, ¿no? Entonces, te diré... A veces el remedio es peor que la enfermedad en ese sentido y probablemente en Startup Line implementar un Agile o un Scrum o lo que fuera haría que mucha gente se fuera de la empresa porque deja de ser espíritu emprendedor, ¿vale? Al final, una cosa que nos une y que creo que es positiva de las dos empresas es que tenemos más espíritu emprendedor, el de vamos a hacer cosas y vamos a dejarnos de preocupar por teorías, ¿vale? Lo cual está yendo muy bien en ciertos casos, pero... En el momento que ya empiezas a estructurar demasiado, quizás tiene más sentido para empresas mucho más grandes. O sea, realmente tendrías que ver cómo se implementa, pues, empresas que están exhibiendo aquí, ¿no? Pues Everest, Deloitte, etcétera, etcétera, a ver cómo lo implementan. También te digo que trabajamos para empresas muy grandes y hemos visto, y tampoco se implementa muy bien. O sea, depende al final de varias cosas. O sea, depende de la persona que lo hace, de si se lo creen, de qué cultura tienen, del nivel de engagement de sus empleados, etcétera, etcétera. Entonces... No sé si contestaba mucho a tu pregunta, pero visto el tamaño de las empresas, quizás no podemos... ¿Una más? Al fondo. No sé hasta qué hora tengo. O sea, aquí... Ah, ¿la última? Ah, vale. Ahí. Hola. ¿Qué tipo de soporte utiliza su herramienta para la toma de decisiones? Porque si queremos, bueno, a mí un meeting me va muy bien para eso, para incluso online, para ver si estamos todos de acuerdo. Y si lo hacemos de modo asíncrono, yo por ejemplo tengo mucha manía de los típicos emails del +1, que es algo que a mí me da algo cada vez, +1, +1, +1, +1. ¿Cuántos +1 hay? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Entonces, si utilizáis alguna herramienta o qué soporte. Mira, en Startup Line se utiliza, que ahí hay mucha más toma de decisiones, digamos, porque hay 600 chapters alrededor del mundo, o sea, somos como 2000 personas coordinadas, cada uno con su cultura, con su idioma, con sus ideas, lo que funciona en su país, lo que no funciona. Vale, ahí se utiliza una herramienta de ticketing, creo que está hecha a medida, si no voy errado, que tiene parte de upvoting y al final se acaban implementando las ideas, se acaban decidiendo las ideas que son más votadas. Es una manera, ¿vale? Luego también el CEO va un poco a bandazos y decide, no, esto lo vamos a hacer así y ya está. Entonces, bueno, pero muchas veces tiene la capacidad de que muchas veces tiene razón, pero es verdad que a veces pues frustra mucho decir, hostia, hemos decidido una cosa, pero el CEO ha dicho, no, vamos a hacerlo a mi manera. En MassBase la toma de decisiones, ¿cómo hacemos? No hay +1, hay discusiones, depende de si son muy críticas o no. O sea, lo que hemos visto es que en entornos de desarrolladores, puramente desarrolladores, al final lo que tenemos son desarrolladores, mucha gente no le interesa la parte de empresa, ni la de ventas, ni la de marketing. No quiere decir, quizás no quieren ni estar informados, ¿vale? El hecho de que tengamos una transparencia total, yo lo veo quién está suscrito a mis reports y me da igual si solo hay 2 personas de 20 suscritas al report de ventas que hago cada semana, ¿vale? Pero bueno, pero a la que tenemos que decidir algo es, si es algo bastante soft, que creemos, o sea, ahí depende de la responsabilidad, ¿vale? Hay decisiones más soft, que son, oye, mira, le cambiamos el nombre pues, a los templates, o vamos a cambiar de cierta tecnología en este proyecto, vamos a cambiar las reuniones de tal día a tal día. Basecamp, realmente se ayuda mucho, ¿vale? Sí que pedimos que la gente no haga solo +1, ¿vale? O sea, si tienes algo que aportar, es una línea al menos, escribe una línea de por qué te parece bien, ¿vale? Porque es muy cómodo, el +1 es muy cómodo, pero no se acaba de interpretar bien, porque del +1 al esto o a la carita sonriente, ¿qué hay de diferencia?
Y lo que es más hard, que hace falta más coordinación, sí que lo hacemos en las reuniones estas periódicas que vamos haciendo, que nos encontramos. Es decir, oye, vamos a charlar de esto, vamos a ver, oye, empezamos a implementar esta metodología de DevOps, por ejemplo, esta nueva tecnología, ¿la queremos, no la queremos, sí, no? Entonces lo hacemos así, presencialmente, en sesiones de, en 30 minutos, tenemos que decidirlo, o sea, hay que salir de aquí con una decisión. Y la gente se lo prepara. O sea, de momento estamos en un tamaño que la gente se prepara las cosas, vas a solo eso, una reunión con agenda muy marcada y se deciden cosas. Ya está. Muy bien. Gracias.